Sí, actualmente no existe ningún caso confirmado. Yo creo que eso es importante el tenerlo presente y que la población tenga la tranquilidad. No se ha identificado ni gripe en animales, ni gripe o influenza aviar en un humano. Y eso hay que tener esa diferencia bien clara. ¿Por qué? Porque esta enfermedad está afectando a las aves migratorias. ¿Cuáles son las aves migratorias? Aquellas que usualmente tienen esa llegada a nuestro país, o El Salvador es parte de los sitios donde van haciendo su traslado, alejándose de las inclemencias del tiempo en las zonas nortes. Por ejemplo, hay aves que vienen desde Canadá a El Salvador, y este tipo de aves pues pueden traer esa enfermedad o esa influenza aviar. Ahora, ¿cómo se contagian las aves de corral? Puede haber algún tipo de interacción entre un ave muerta o entre un ave o un ave muerta con un humano o con un animal, y es ahí donde puede surgir ese traslado de la enfermedad o a través del ingreso de aves de contrabando en el territorio que pudieran tener o estar contagiadas con influenza aviar. Ahora, ¿cuál es lo importante el tener en consideración? Que la influenza aviar no solo afecta al ave, sino que también puede generar esa transmisión del ave al humano, y es ahí donde ya podemos tener un caso de influenza aviar en un humano. Ahora, la influenza aviar generalmente está causado por los ortomixoviridaes, y estos son a su vez influencias aviares de alta patogenicidad y de baja patogenicidad. Las de alta patogenicidad tienen dos componentes importantes, como los subtipos que son de influenza H7 y la H5. Dentro del H5 es lo que está ahorita actualmente circulando, H5N1, pero también tenemos H5N2, H5N8, y de alguna manera esto es lo que alerta internacionalmente. ¿Pero no es letal en el caso de los humanos o puede llegar a serlo? Puede llegar a ser letal. Puede llegar a ser letal, y en general, en el caso en particular, puede afectar seriamente la fisiología pulmonar, lo cual nos va llevando a un factor muy similar ante una situación como el distrés respiratorio ocasionado por el COVID-19. Ahora, hay que hacer mención que actualmente, si un humano se contagia, que puede suceder, ¿verdad? Cuando está en exposición con aves que tienen esta enfermedad, a la hora de desplumar, a la hora de tener en contacto con una secreción de estas aves, la persona desarrolla la enfermedad, pero es poco probable que se la pase a otro humano. Son casos esporádicos, y eso nos permite tener tranquilidad que esta enfermedad todavía no ha migrado o no ha surgido esa transición de transmisión de humano a humano. No es que no pueda pasar, pero los casos son tan mínimos que de alguna manera esto evita que esta enfermedad se haga de alguna manera pandémica. Ahora, si hay un ave que pueda estar contaminada, ¿qué pasa si alguien no sabe y se la come, por ejemplo? Es poco probable que haya transmisión de esta manera. Ahora, lo que sucede es que una persona entre en contacto con el ave viva o con las secreciones del ave viva, pero si existiese el consumo, evidentemente no es adecuado, porque no debería permitirse que continúe un ave o un producto avícola que llegue cuando está ante un desarrollo de una enfermedad. Entonces, pero los controles que se están desarrollando a través del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y del Ministerio de Salud tienen ese objetivo: evitar primero que haya aves contagiadas, y segundo, evitar que pues pueda propagar una situación sanitaria dentro del territorio. Hay un monitoreo, nos decía, a nivel nacional, pero también un ojo puesto, ministro, a nivel regional, por el comercio, por la movilización, las importaciones que nosotros realizamos y abastecimiento de Guatemala, de Honduras, que de repente pueda llegar a una ave contaminada de este tipo. Totalmente, y eso es lo que actualmente está realizando el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es el control correspondiente de todas las aves que están ingresando de alguna medida del comercio en el territorio, para evitar que no tengan los controles correspondientes. Es ahí donde pues la experticia del Ministerio y de esta cartera de Estado de Agricultura y Ganadería pues implementan toda la normativa, y yo creo que los salvadoreños podemos expresarle en este trabajo tripartito. Estamos haciendo todo lo necesario para evitar que antes de que presente un caso de influenza en aves en el territorio o en humanos, pues tengamos todos los complementos para poder manejar una enfermedad de este tipo en el país. Yo creo que ese es el objetivo más importante. Hemos visto cómo en la región centroamericana ya se están viendo afectaciones en aves, pero sin embargo se están tomando todas las medidas para evitar, basados en una estrategia que se llama Una Sola Salud. Y esta estrategia a nivel internacional pocos países pertenecen, y es la combinación de salvaguardar la vida no solo humana, sino que también animal y vegetal. Esto nos permite estar pues coexistiendo en un ambiente mucho más seguro y que se puedan cumplir todos los objetivos sanitarios internacionales.
Ahora, ministro, en el caso de una persona, ya nos dice usted, no se ha determinado contagio de persona a persona, pero si una persona tiene contacto con las heces o un animal que esté contaminado, ¿qué tipo de manifestación debe de tener? Digo, para nuestras personas que trabajan en el campo, sobre todo con aves, es decir, estoy viendo algunos síntomas de una persona que trabaja directamente en ellos, ¿en qué momento debe de acudir a una unidad de salud? Primero tenemos que acudir cuando nosotros evidenciamos una muerte de un ave, que no hay identificación de la causa como tal, debemos avisar al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En ese momento, ese es el primer procedimiento, porque se hace un análisis de estas aves que están teniendo letalidad sin explicación para ver si puede corresponder a una influenza de este tipo. Una vez se tenga de alguna manera un contagio de esto, debemos comprender que el virus tiene un periodo de incubación de entre 1 a 5 días. Es tan corto como un día o tan largo como 5 días. Y esto generalmente se acompaña de sintomatología bien particular, que son fiebre, ¿verdad? Que son problemas gripales, rinorrea, tos, inyección conjuntival o de alguna manera infección en los ojos, y que luego esto se acompaña de distrés respiratorio severo, con cuadros que pueden llegar a sepsis, con cuadros que evidentemente requieren un manejo intrahospitalario invasivo con ventilación mecánica. Suele ser una enfermedad que puede tener un potencial mortal. Definitivamente los grupos vulnerables son los que se ven más afectados y es por eso que se toman todas las medidas. Uno de ellos también es el caso de rotavirus. ¿Qué tan complicada está la situación de los casos que ha habido en alza en las últimas semanas, o nos mantenemos en números estables? No, totalmente nos mantenemos bastante pues estables con el tema del rotavirus. Al momento no existe una cantidad de rotavirus que podamos mencionar que está sobrepasando los niveles de los corredores endémicos en los cuales nosotros estaríamos en una zona de epidemia. Hay que hacer una mención importante: el rotavirus precisamente en esta época del año es donde suele tener mayor elevación de los casos, y esto obedece muy en particular a la época del año y a varios factores que hay que tener en consideración. Asimismo, se ha disminuido la mortalidad en niños por estas causas debido a la implementación de la vacunación contra el rotavirus, con lo cual definitivamente son acciones que nos permiten a través de inmunización o de biológicos poder evitar estos efectos adversos de las enfermedades que pueden ser inmunoprevenibles, y en particular los niveles de cobertura altas en la vacunación nos permite pues evitar que tengamos afectaciones en el tema de rotavirus. El periodo de incubación del rotavirus es muy corto, según estaba leyendo. Correcto, es un periodo de incubación corto, pero sobre todo, digamos, más allá que el periodo de incubación, yo hablo siempre en esta parte como fundamental, y es la facilidad del contagio. Un periodo de incubación corto que puede ser tan corto como 2 días o puede ser tan largo como 7 días, pero hablamos también de una situación de facilidad en la vía de transmisión, y es que es fecal oral. ¿Qué quiere decir? Usualmente son a través de alimentos contaminados con restos minúsculos que pueden ser de heces, y que de alguna manera esto pueda facilitar la transmisión y el desarrollo de toda la sintomatología, que va desde problemas de fiebre, malestar general, dolor abdominal y diarrea, con cuadros severos de deshidratación que pueden requerir inminentemente de un ingreso hospitalario en cualquier grupo de pacientes que se está atendiendo, ya sea adultos mayores o ya sea personas jóvenes o personas de la población infantil. Todos pueden llegar a tener cuadros de deshidratación severa que requieren una terapia de rehidratación endovenosa. Sí, a un año de la ley Nacer con Cariño, yo creo que esto es un punto importante. Cerca de 70,000 nacimientos se han realizado luego de la implementación de esta ley, y podemos decir, mire, se ha disminuido más del 50% la mortalidad materna, se ha disminuido la mortalidad neonatal, la sepsis neonatal. Son puntos contundentes que demuestran cómo la implementación de la evidencia científica puede poner a la población mucho más seguro. Antes existían ciertas afectaciones en la salud, complicaciones en la salud que hubieran podido ser prevenibles. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, marcadamente con la implementación de los tamizajes, tanto tamizaje neonatal, el tamizaje metabólico, cardíaco, auditivo, el tamizaje de cadera, que son ahora cumplimientos de rigor que permiten que ahora los salvadoreños pues puedan estar más seguros. Aparte, el conocimiento, sobre todo la información,
para que estas nuevas familias que están desarrollando un embarazo y sobre todo un parto puedan tener todo a disposición y sobre todo sean atendidos de la mejor manera. Un año después y 70.000 partos después, bajo la ley Nacer con Cariño, nos pueden decir a los salvadoreños, con datos contundentes e indicadores en salud, hemos reducido más del 50% de la mortalidad materna, mortalidad neonatal, sepsis neonatal, que son puntos en los cuales podemos medir en corto plazo todos los efectos negativos de no haber implementado la evidencia científica en su momento. Si aplicamos lo que está a disposición para los salvadoreños, podemos disminuir al máximo el riesgo de tener una complicación en la salud a través de ocupar lo que el sistema de salud pública puede poner a disposición. Las coberturas de vacunación son importantes, la existencia de vacunación está al 100%, nosotros podemos tener la tranquilidad de que tanto no solo para problemas respiratorios, sino que también para todas las enfermedades como sarampión, enfermedades como rotavirus, enfermedades como virus del papiloma humano, y cada vez sigue creciendo esa cobertura que se está realizando a través del esquema de vacunaciones para prevenir enfermedades que probablemente pudieran tener otro resultado más difícil para la salud si no se tomara en cuenta la vacunación. El virus sincitial respiratorio es uno de los que puede poner en riesgo a la población infantil y a la población adulta mayor. Y lo curioso es que este virus no suele tener un medicamento que pueda revertir los efectos adversos que este pueda tener y pueden llegar a condiciones bien severas. En ese aspecto creo que la parte fundamental es la prevención y el uso de todas las medidas correspondientes a evitar la transmisión, y eso es el uso de la mascarilla, el uso de las medidas de lavado de manos con agua y con jabón para evitar esa facilidad en el contagio de este virus que también, como otros virus, tiene una facilidad bastante, digamos, rápida para transmitir la enfermedad. Usualmente las enfermedades respiratorias agudas, al ser las más comunes, en poblaciones que no tienen riesgo, nosotros podríamos saber que se trata de un problema respiratorio sin compromiso pulmonar de la vía aérea inferior que puede resolver con analgésico, con acetaminofén, una buena rehidratación, medidas básicas. Pero en poblaciones específicamente vulnerables, como son los niños, como son los adultos mayores, lo más importante es saber cuál es el virus que está afectando a esta población. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, a través de los diferentes paneles respiratorios que nos pueden decir, mire, esto se trata de una influenza o esto se trata de un virus sincitial respiratorio. Porque dependiendo del tipo de virus que podamos tener, pues así son también los planes de manejo que se van realizando. Creo que en este momento estamos en una situación bastante favorable en El Salvador con el tema de COVID-19, a tal punto de que en lo que va del año hemos tenido solo 3 letalidades por esta enfermedad y pues hay días en los cuales podemos tener buenas noticias que ni siquiera en ninguna de las pruebas de tamizaje encontramos un paciente positivo a COVID-19. Esto no es lo usual en todos los países. Estamos observando que El Salvador pues sigue avanzando y viendo los resultados de las estrategias que se tomaron en tiempo oportuno, que una de las más importantes fue la estrategia de vacunación, que ahora nos permite estar más seguros. Ahora, los tamizajes continúan. ¿Por qué? Porque hay que poner siempre a la población a disposición el estudio de detección temprana de un problema respiratorio para poder hacer la diferencia entre una infección respiratoria aguda superior de un problema de COVID-19 que cambia totalmente el panorama.